En este video voy a mostrar arrays. Ok, listas. Primero que nada, para entender un array, nosotros tenemos que entender que la forma de contar en todos, o bueno, casi todos los lenguajes de programación es diferente a la convencional. Nosotros cuando empezamos a contar convencionalmente contamos uno, 2, 3, 4, 5. Bueno, los números de mierda, pero en programación pasa algo que es que el conteo no parte desde uno sino que desde cero. Entonces sería uno, 2, 3, 4. Ok. Esto nosotros lo tenemos que tener en cuenta ya que lo vamos a ver en las posiciones de, por ejemplo, los arrays. Ok. Para explicar qué es un array, ok, como vimos en el segundo video, las variables son como unas cajitas que van a almacenar datos. Estos datos pueden ser de tipo entero, de tipo flotante, de tipo strings, que son cadenas de texto. Ok. Lo que nosotros vamos a almacenar en strings, bueno, perdón, en strings, en arrays, son muchas cosas dentro de una sola variable. Ok. Es como una cajita donde nosotros podemos, por ejemplo, nosotros tenemos nuestro carrito del supermercado y nosotros vamos a agregar muchas cosas. Vamos a agregar, no sé, chocolates, fideos, arroz, salsas, bebidas. ¿Ok? Así puede ser interpretado un array. ¿Cómo nosotros podemos escribir un array? Bueno, nosotros para inicializar un array es la sintaxis muy parecida a una variable. Por ejemplo, yo voy a iniciar un array de tipo strings, ¿ok? Y le voy a poner carrito, ¿ok? Siguiendo el mismo ejemplo. Vamos a agregar en este carrito, vamos a agregar cosas. Ya, yo si lo inicializo así, tal cual, esto es netamente una variable. Para que esto sea un strings, a nuestra palabra reservada, ya que del tipo del cual va a ser nuestro array, en este caso strings, le tenemos que agregar unos corchetes. Tienen que ser sí o sí unos corchetes, ¿ok? Y ahora vamos a empezar a agregar cositas a nuestro carrito. Al igual que una variable se le coloca el símbolo de igual. Y en este caso vamos a abrir llaves. A comparación de otros lenguajes de programación, por ejemplo, como puede ser Python o JavaScript, que por ejemplo en Python nosotros simplemente tendríamos que hacer esto. Hola, adiós, ¿ok? Y esto sería nuestro array. En Java no, en Java es un poco más con pasos extra, por decirlo así, y cambia un poquito la sintaxis, ya un poquito bastante. Entonces, dentro de nuestro corchete, nosotros vamos a empezar a agregar cosas. Por ejemplo, comfort. Voy a agregar comfort. También voy a agregar salsa. Voy a agregar fideos. Y voy a agregar, no sé, un chocolate. Ya. Esto que tenemos acá es un array, una lista. Contiene muchos, o bueno, contiene más de un carácter. O más de un, no, perdón, de un carácter no, más de un elemento. Ok, ¿qué pasa si yo intento, por ejemplo, imprimir mi string, perdón, mi array? Vamos a out.println y voy a imprimir carrito. Y voy a imprimir carrito. ¿Y qué pasa? Bueno, aquí como ven, no me lo retorna como tal. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, quiero operar nuestro carrito, ¿ok? Yo quiero obtener valores de mi carrito. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Voy a hacerlo con el índice. Como yo les dije al principio, la programación no se empieza a contar desde el uno, sino que se empieza a contar desde el cero. Por lo tanto, confort, ya que es el primer ítem que yo tengo en mi carrito, no va a ser uno, sino que va a ser cero. Ok, salsa va a ser uno, fideo va a ser 2 y chocolate va a ser 3. Ok, esas van a ser las posiciones dentro de mi array. Yo para poder llamar a un elemento específico dentro de mi array, tengo que tener claro el índice, ok, y lo que se hace es lo siguiente. Por ejemplo, carrito, que ya lo tengo aquí para imprimir. Yo al final lo que le hago es agregarle unos corchetes y yo le voy a agregar la posición. Por ejemplo, le voy a agregar la posición número 2. Que en este caso la posición 2 dentro del conteo de programación es fideos. Entonces, si yo ejecuto esto, me devuelve fideos. Si yo, por ejemplo, se la cambio a cero, ok, lo que hace es devolverme confort, porque la posición cero. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo le paso 4? 4 no existe dentro de mi array, ok.
nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque aquí nos dice el índice 4, ya dentro de la longitud 4 no existe, no está. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le paso un número negativo? Le paso en vez de 1, le paso -1. Nos pasa lo mismo. Nos da un error porque no existe dentro de nuestro array. Ok. En nuestro array también podemos tener arreglos, listas, ok. Listas sobre listas. Ok, ¿qué son estas cosas? Por ejemplo, em, nosotros tenemos esto de acá. Ok. Lo que nosotros podemos hacer es que, por ejemplo, cada una de las cosas que nosotros tenemos sea una sublista. Por ejemplo, yo tengo un carrito del supermercado. Ya, este es mi carrito y aquí yo voy a tener una caja. Y en esta caja, por ejemplo, voy a guardar todo lo que es líquido. Voy a agregar bebidas, leche, agua. Aquí voy a agregar lo que son fiambres, ¿ok? Bueno, en este caso, para en vez de que ser fiambre, voy a agregar como cosas básicas de comida. Por ejemplo, arroz, fideos. em, y no sé, una salsa. Ya, salsa para agregar los fideos. Como yo hago esto, lo que yo tengo que hacer, primeramente, vamos a eliminar esto y vamos a hacer el mismo ejemplo del carrito. Ahora, en vez de yo simplemente agregarle un corchete al string, yo le voy a agregar dos. Y a esto yo le voy a decir a mi programa que mi strings va a tener más strings dentro. ¿Ok? Entonces, para yo hacer esto, primero lo que hago es voy a abrir un espacio aquí y voy a abrir otros corchetes adentro. ¿Ok? Entonces, yo lo que le estoy diciendo a mi programa es que dentro de este primer array voy a tener lo que habíamos puesto nosotros, bebidas. Bueno, líquidos. Entonces voy a tener que tiene bebida, tiene leche y tiene agua. ¿Ya? Y fuera de los corchetes yo voy a agregar una coma. Una coma es la separación para yo poder agregar otra lista a mi lista. Y como pusimos, voy a poner cosas para comer. Fideos, arroz. Y también voy a agregar salsa. Ok. Entonces, yo, para poder llamar a elementos específicos, tenemos que recordar el conteo. Siempre hay que recordar el conteo de programación. En mi índice de mi primer array, okay, que es esto que tengo acá afuera, este contenedor de acá vale 0 y este vale 1. Entonces yo voy a, por ejemplo, quiero imprimir, vamos a imprimir leche. Yo tengo mi carrito y voy a decirle que lo primero que va a tomar es el contenedor 0, okay, que es este, 0 y 1. Ahora, si yo simplemente hago esto, me va a retornar esto, porque yo no le estoy diciendo un objeto en específico, sino le estoy diciendo que muestre todo el array. Para yo poder agregar un objeto específico dentro de nuestra segunda lista, se abren de nuevo los corchetes y aquí se hace de nuevo el conteo. 0, 1, 2. Yo lo que quiero mostrar es leche, entonces leche vale 1. ¿Ok? Entonces, ahora si yo ejecuto, me va a retornar leche. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, este 0 lo convierto en un 1? ¿Qué nos debería devolver? Nos debería devolver arroz. Entonces, así funcionan lo que son las listas dentro de listas. ¿Ok? Eh, Esto sirve para almacenar datos. Por ejemplo, si queremos hacer un programa muy básico a nivel local, donde queremos almacenar, por ejemplo, cuentas, ya usuarios, no sé, por nombres, contraseñas, mientras la instancia del programa se esté ejecutando, podemos usar arrays en vez de usar bases de datos. ¿Ok? Otra cosa que voy a explicar es el for each, que no lo expliqué en el video anterior de loops porque quería llegar primero a este que son las arrays. El for each, con lo que vamos a hacer con nuestro for each es recorrer, ¿ok? Datos dentro de nuestro array. Lo que va a hacer el for each es, por ejemplo, nosotros les vamos a pasar dos parámetros, que va a ser una variable, vamos a crear de nuevo una variable, ya, en este caso esta variable no va a tener ningún valor, ¿ya? Y lo que va a hacer es, el segundo argumento es agregarle nuestro array. Entonces, lo que va a hacer el for each es va a ir recorriendo dato por dato nuestro array. Va a recorrer, por ejemplo, voy a crear yo un array, ya, que va a ser de tipo string, que se va a llamar autos. Bueno, marcas autos. Ya, y por ejemplo, aquí yo voy a tener Audi,
voy a tener BMW, voy a tener Volkswagen, creo que era con W, Volkswagen, y no sé, Nissan, ¿ok? Y ahora lo que voy a hacer es agregar mi for each. El for each se escribe con la misma sintaxis que el for, solo que vamos a tener dos parámetros. Vamos a declarar una variable, en este caso le voy a poner variable i, ¿ok? Y en vez de separar con punto y coma y agregar una condición, yo lo que le voy a pasar ahora es mi array, que es marca autos, ¿ok? Y ahora yo le voy a agregar un system.out.print ln y que me muestre i. Si yo ejecuto esto, lo que va a hacer es mostrarme elemento por elemento los autos. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? Primero que nada, la variable string i, ok, la declaramos string porque nuestro array es un tipo string. El for se va a ejecutar hasta que se termine de recorrer, ok, un array. Hasta que la longitud de este array termine. Por ejemplo, en este caso tiene 1, 2, 3, 4. Ya teniendo como el conteo cotidiano. Entonces este bucle se va a ejecutar 4 veces. ¿Cómo funciona esto? En la primera vuelta va a tomar el índice 0. En primera vuelta. ¿Cuál es el índice 0? Audi. Ya, después de que se vuelva a ejecutar, lo que va a hacer es que va a incrementar en 1. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer es que ya no va a valer 0, va a valer 1. ¿Y cuál es el índice 1? BMW, como lo podemos ver acá. Y se va a ejecutar así hasta que termine de recorrer todo el índice de nuestro array. ¿Ok? Esto también puede funcionar con enteros. Por ejemplo, int, y yo le voy a cambiar esto. ¿Ok? Voy a agregarle todos estos números. Así al azar. Y ahora yo voy a imprimir esto. ¿Qué va a hacer? Que me va a imprimir todos los números de nuestra lista en el orden que nosotros los colocamos. Y el bucle se va a terminar cuando cuando la longitud de la lista ya se haya completado, ya haya recorrido. Si la longitud de la lista son 10 caracteres, hasta que dé esas 10 vueltas. ¿Ok? Así funcionan los for each.